Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta semana nos tocó presentar el tema de lóbulos cerebrales en la materia de bases biológicas de la conducta. En esta presentación electrónica se presentará lo que son la corteza cerebral, los lóbulos, sus conexiones, sus funciones y las áreas de Brodmann. La corteza cerebral forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral. Está compuesto por sustancia gris y contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. El área de superficie de la corteza está aumentado por su plegamiento en circunvoluciones separadas llamadas cisuras o surcos. La corteza cerebral está formada por dos grandes cuerpos callosos que están al interior de nuestro cráneo y que lo separa una hendidura llamada surco longitudinal y que constituye la parte más voluminosa de nuestro sistema nervioso central. Una de las cuestiones importantes a la hora de visualizar la corteza cerebral es que, si como podemos ver, la superficie no es plana, sino que es así como arrugosa, y esto es por medio o se pueden visualizar lo que son los surcos o fisuras, que pues contiene varios, pero las más profundas y las más importantes son el surco central o de Rolando, el surco lateral o de Silvio y el surco parieto-occipital. Por medio de estas fisuras podemos determinar o delimitar cuáles son los lóbulos. Por un lado tenemos el lóbulo frontal, que se encuentra por delante del surco central y por encima del surco lateral. Por otro lado, tenemos el lóbulo parietal, que se encuentra entre el surco central y el surco parieto-occipital. Por otro lado, también tenemos el lóbulo temporal, que se encuentra por debajo de la fisura de Silvio. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra por debajo del surco parieto-occipital. Bueno, el surco central o cisura de Rolando divide al cerebro. El cerebro está dividido en cuatro partes, ¿no? El surco central o cisura de Rolando divide al cerebro en dos partes, que es una parte anterior y una parte posterior, o son porciones igual, anterior y posterior. Y el surco lateral o cisura de Silvio divide de igual forma al cerebro en dos partes, que son la parte o la porción inferior y la porción superior. La dirección anteroposterior es de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. En las áreas de proyección se encargan precisamente de tener estas fibras donde prolongadamente las áreas de asociación pues reciben estas fibras pues de las áreas de proyección primaria, y pues posteriormente, si el área de asociación pues son y de igual forma terciarias, pues reciben pues estas fibras también de las secundarias y de otras áreas de la corteza cerebral. Bueno, de igual forma, pues estas áreas de proyección pues serán áreas de proyección motora, que pues en este caso que son las que envían estímulos a determinados segmentos orgánicos para que exista movilidad, y o también pueden ser áreas de proyección sensitiva, que en este caso pues son las que reciben información de determinados segmentos del cuerpo. Y las áreas de asociación pues consisten en interpretar la información que llega de las áreas de proyección, como lo mencioné anteriormente. Eh, bueno, estas pueden encontrar ubicadas en la región más posterior del cerebro, que pueden ser el lóbulo parietal, temporal y occipital. Están relacionadas con la percepción visual,
auditiva y con información de los órganos de los sentidos relacionados con la ubicación espacial del cuerpo. También pueden estar pues ubicadas en el lóbulo frontal, que pues en este caso sería el área de asociación prefrontal, que está relacionada con pues la planificación y control de conductas y con el pensamiento abstracto. Otra área de ubicación también podría ser el área límbica, que está relacionada con la emoción y la memoria. Y pues bueno, como mencioné anteriormente, en casos de estrés secundarias, pues pueden serán cuando tengan pues el rol de hacer un reconocimiento sensorial del estímulo, que podría ser la genosis o toma de conciencia. Y pues en el caso de ser terciarias, pues serán cuando tenga la función de elaborar estrategias de comportamiento. Pues la corteza cerebral está estructurada por tres capas, que lo que es la capa exterior, que pues está formada de sustancia gris, y pues esto lo componen los cuerpos de las neuronas. Como siguiente capa tenemos, o por debajo tenemos la capa intermedia, que pues esta es una zona de sustancia blanca, y pues esta la conforman los axones de las células de la corteza cerebral, como había mencionado antes. Y por último pues está lo que es la capa interior, que pues estas son estructuras subcorticales, y pues están organizadas en dos grandes sistemas, que es lo que es los ganglios basales y el sistema límbico. Posterior a estas capas encontramos lo que son otras 6 capas o láminas, que pues igual que están conformados por la corteza cerebral. em, Podemos encontrar lo que es la capa molecular o capa plexiforme, que pues es la más superficial, y esta deriva de dendritas de células piramidales y fusiformes. También hay fibras aferentes que se originan en el tálamo de asociación y de comisuras. Por ser la capa más superficial, se establecen gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Después tenemos lo que es la capa granular externa, que esta contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. En estas, las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y los axones entran en las capas más profundas. Después encontramos lo que es la capa piramidal externa, que esta está compuesta por células piramidales, y en estas las dendritas pasan hasta la capa molecular y los axones hasta la sustancia blanca como fibras de proyección, asociación o comisurales. Posterior a ello tenemos la capa granular interna, que pues bueno, esta capa está compuesta por células estrelladas y dispuestas en una forma muy compacta. De ahí le sigue la capa ganglionar o la capa piramidal interna, que esta capa pues contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. De ahí le continúa la capa multiforme, que es una capa de o células polimórficas, que pues bueno, aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas son células piramidales modificadas, cuyo cuerpo celular es triangular u ovoideo, y pues en estas hay muchas fibras nerviosas que entran en la sustancia blanca subyacente. También me gustaría mencionar que no todas las áreas de la corteza cerebral poseen 6 capas. Aquellas de la corteza en las cuales no
pueden reconocer las 6 capas básicas, se denominan heterotípicas en oposición a la mayoría que es homotípica. Bueno, entonces regresando al tema de pues los lóbulos cerebrales, tenemos como primer lugar el lóbulo frontal, que pues este parece ser especialmente importante porque este lóbulo es el responsable de los movimientos voluntarios y la planificación, y se piensa que es el lóbulo más importante para la personalidad y la inteligencia. Bueno, este lóbulo es 100% motor, y pues su principal objetivo es pues la actividad ejecutiva cognitiva, y en él podemos encontrar las siguientes funciones. Pues la área motora primaria se relaciona con el control de los movimientos voluntarios y especializados. También, pues si se estimula, produce movimientos aislados en el lado opuesto del cuerpo, y pues contracción de grupos musculares relacionados con la ejecución de movimientos específicos. Eh, pues bueno, las áreas del cuerpo están representadas en forma invertida en la circunvolución precentral, em, comenzando desde abajo hacia arriba, que son la deglución, pues la lengua, maxilares, labios, laringe, párpados y cejas, dedos, manos, muñecas, codo, hombros y tronco. Cabe mencionar que pues la corteza motora primaria no es responsable del diseño del patrón de movimientos, sino la estación final para la conversión del diseño en la ejecución del movimiento. Posteriormente, pues el área premotora se encarga de enviar los movimientos y el control de los músculos proximales y del tronco. También tenemos pues el área motora suplementaria, que pues esta es la encargada de la planificación y coordinación de los movimientos complejos, como por ejemplo aquellos que requieren el uso de ambas manos. Posteriormente, pues encontramos el campo ocular frontal, que pues se extiende hacia adelante desde el área facial de la circunvolución precentral hasta la circunvolución frontal medial, y pues este se encarga de la estimulación de esta área, que produce movimientos conjuntos de los ojos, en especial el del lado opuesto, y pues controla los movimientos de seguimiento voluntario de los ojos, y es independiente de los estímulos visuales. Así como también pues encontramos lo que es el área motora del lenguaje de Broca, que pues esta área está ubicada en la circunvolución frontal inferior, entre las ramas anterior y ascendente y las ramas ascendente y posterior de la cisura lateral. Bueno, esta en la mayoría de los individuos de esta área es muy importante en el hemisferio izquierdo o dominante, y su ablación da como resultado parálisis del lenguaje. Además, pues produce la formación de palabras por sus conexiones con las áreas motoras adyacentes, que pues son músculos de la laringe, boca, lengua, etcétera. Y finalmente tenemos la corteza prefrontal,
que pues esta se encarga de funciones cognitivas superiores como la planificación, la resolución de problemas o la toma de decisiones. Así como también pues regula la profundidad de los sentimientos y está relacionada con la determinación de la iniciativa, el juicio del individuo, memoria a largo plazo y atención. El lóbulo parietal, pues como había mencionado ya anteriormente, se encuentra por detrás del lóbulo frontal y se encuentra pues rodeado del lóbulo occipital y el lóbulo temporal respectivamente. Am, la parte más anterior es el giro circunvolución poscentral que discurre paralela al surco central y funcionalmente se conoce como el área somatosensorial, que pues esta se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles y pues articulares y músculos del lado contralateral del cuerpo. Esto quiere decir que la mitad opuesto o opuesta del cuerpo está representada de forma invertida. En este caso pues serían la faringe, la lengua, la cara, los dedos, el brazo, tronco, muslo, pierna, pie y pues la porción de una parte del cuerpo en particular se relaciona con su importancia funcional y no con su tamaño. Por ejemplo, pues pueden ser superficies grandes que ocupan la mano, la cara, labios y el pulgar. Aunque la mayoría de las sensaciones llegan a la corteza desde el lado contralateral del cuerpo, algunas provenientes de la región oral van en el mismo sentido. La región del lóbulo temporal posterior a la parte del pues área sensitiva primaria es lo que encontramos de el área sensitiva o somatoestésica de asociación parietal y pues esta se encarga de la interpretación sensitiva general y de la noción consciente de la mitad contralateral del cuerpo. Además, pues tiene muchas conexiones con otras áreas sensitivas de la corteza y pues como mencioné anteriormente, pues se cree que su principal función consiste en recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas. Por ejemplo, el reconocer objetos colocados en las manos sin ayuda de la vista. Es decir, maneja información de forma y tamaño relacionándola con experiencias pasadas. Continuando, pues continuamos con el lóbulo temporal, que pues este lóbulo se ubica bajo la cisura de Silvio o surco lateral. Bueno, este lóbulo se divide en tres giros o circunvoluciones que pues son superior, medial e inferior. Dentro del giro superior se encuentra la corteza auditiva primaria que es responsable de la percepción consciente del sonido. Pues posterior a esto nos encontramos con el área sensitiva del lenguaje de Wernicke, que pues es crucial para la comprensión del lenguaje hablado y pues está ubicado en el hemisferio izquierdo y bueno, está conectado con el área de Broca.
por el haz de fibras llamado fascículo arcuato, y pues estas reciben fibras de la corteza visual, que es el lóbulo occipital, y de la corteza auditiva, que pues como había mencionado anteriormente, pues es el lóbulo temporal superior, ¿no? Bueno, como ya lo había dicho antes, permite la comprensión del lenguaje hablado y de la escritura, y bueno, es decir que no que uno puede leer una frase o comprenderla y leerla en voz alta. Finalmente, pues nos encontramos con el área auditiva secundaria, que pues está ubicada detrás del área auditiva primaria, y se cree que en esta área es necesaria para la interpretación de los sonidos. Bueno, finalmente tenemos pues el lóbulo occipital, que pues este se encuentra entre el giro calcarino y el surco supramarginal, al igual que pues se encuentra detrás del lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Y pues esta se encarga, o bueno, esta tiene dos áreas, que es el área visual primaria y secundaria. En el área visual primaria, pues esta es la responsable de la percepción visual. Esta está ubicada pues, en las paredes de la parte posterior del surco calcarino, ocasionalmente alrededor del polo occipital. Y pues esta es un área de corteza delgada del tipo granuloso, con solo algunas células piramidales, y pues bueno, recibe fibras que vienen de la retina. Y pues bueno, estas partes son periféricas de la retina y están representadas por el área anterior. Posterior a eso tenemos el área visual secundaria, que pues esta rodea el área visual primaria y recibe fibras aferentes del área visual primaria y otras áreas corticales y el tálamo. Bueno, la función consiste en relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con una experiencia visual pasada, lo que permite reconocer y apreciar pues lo que se está viendo. Aquí se cree que existe un campo ocular occipital en el área visual secundaria, cuya estimulación produce la desviación conjugada de los ojos cuando está siguiendo a un objeto, movimientos involuntarios que pues dependen de los estímulos visuales. Pues bueno, también pueden haber pues daños en la corteza cerebral, y pues esto me gustaría decirlo por lóbulos. Entonces pues comienzo con el lóbulo frontal, que pues los problemas de este lóbulo pues son problemas cognitivos, que pues es por tanto eso de la atención, la concentración, la orientación, la memoria. Entonces un problema de estos puede ser un problema cognitivo, que puede ser transitorios y reversibles, o pueden condicionar a la autonomía de la persona de forma permanente. Pues por ejemplo podría afectar a lo que es la orientación espacial. A la persona afectada tendría problemas para ubicarse, de no saber de dónde está o dónde se dirige. Otro problema podrían ser en cuestión de la comunicación, que pues podrían surgir problemas, por ejemplo, de afasias de predominio sensitivo, que es dificultad para comprender el lenguaje verbal; alexia, que pues es la incapacidad para leer; afasia de predominio motor,
que pues esta es pues la dificultad para emitir un lenguaje comprensible para quienes lo rodean. Otro daño podría ser la anomía, que pues es dificultad para nombrar objetos cotidianos. Otro problema sería la disartría, perdón, que es dificultad para encontrar los puntos de articulación de los diferentes fonemas. Por lo tanto, que el discurso se vuelve incomprensible. Y pues otra dificultad sería la disfonía, que pues esta es dificultad con la emisión de la voz. Otros problemas que pues en este caso también afectarían el control motor, pues los más frecuentes son hemiplejías, que es un parálisis de la mitad del cuerpo, las hemiparesías, que pues es pérdida de fuerza y destreza en la mitad del cuerpo, la espasticidad, espasticidad, que surge por la aparición de un tono muscular que anormalmente es elevado en algunos grupos musculares. Otro problema sería la disfagia, que pues afecta a la deglución, es decir, a los movimientos automáticos que nos permiten tragar sólidos y líquidos. El control de enfínteres, y pues el cuadro de parálisis de miembros inferiores con conservación de la movilidad de las extremidades superiores. En cuestión de pues el lóbulo parietal podría ser con frecuencia pues la persona afectada puede ser por un daño cerebral adquirido, presenta inestabilidad en las emociones, depresión o pérdida de control. Y pues aquí pues pueden haber algunos trastornos que podemos diferenciar en dos prototipos predominantes, que son el desinhibido, que es cuando la persona presenta incapacidad para frenar los impulsos y actúa de una forma muy familiar con cualquier persona. Esto puede provocar que sus conductas se consideren inadecuadas. O el otro punto o trastorno, prototipos predominantes sería el apático, perdón, que pues este se caracteriza por la falta de motivación, la inactividad o la indiferencia emocional. Y bueno, habitualmente asociados a este trastorno de la personalidad puede aparecer problemas de conducta, tales como la agresividad, que hace que la reintegración del paciente al entorno sociofamiliar se vea comprometida. Otro problema que también podría presentarse en el lóbulo pues temporal podría ser en cuanto a la audición, que es sobre todo se produce en los casos de traumatismo cráneoencefálico, que pues en el sentido del equilibrio depende en gran medida de esa estructura íntimamente relacionada con el oído interno, por lo que esas mismas lesiones pueden afectar a esas importantes funciones. Y finalmente pues en el lóbulo occipital podremos encontrar problemas de vista, que es dependiendo del tipo de lesión que pueda producir el trastorno del campo visual. Pues que en este caso el afectado pierde la capacidad de percibir estímulos visuales procedentes de la parte del pues espacio contralateral al hemisferio donde tiene localizada la lesión, o trastornos de la convergencia visual, por ejemplo la vista doble. Bueno, otro punto en el que me gustaría tocar es pues la sustancia blanca, que pues igual considero que es importante en este tema de la corteza cerebral, porque pues es una región que pues se centra o bueno se encuentra por debajo de la corteza cerebral, y bueno está formada por los axones de las neuronas cuyos cuerpos se sitúan en la corteza cerebral.
Y pues bueno, esta pues sustancia blanca está conformada por tres tipos de fibras que son lo que es las fibras interhemisféricas, las fibras de proyección y las fibras de asociación. Ok, bueno, pues las fibras interhemisféricas se encargan de conectar regiones de ambos hemisferios. ¿Qué quiere decir esto? Que destacan por ser las más grandes de todo el cuerpo calloso. Además unen ambos hemisferios por debajo de la fisura longitudinal. Concretamente, pues se encarga de unir estructuras similares de los dos hemisferios con el objetivo de transmitir la información de una a otra. Posteriormente, pues seguimos con las fibras de proyección, que pues estas se encargan de poner en conexión regiones subcorticales y corticales del encéfalo. Pueden ser aferentes si se dirigen hacia la corteza cerebral o eferentes si se dirigen hacia otras regiones más caudales del encéfalo o hacia la médula espinal. Bueno, estas fibras se distribuyen de una forma de abanico conocida como corona radiada y se agrupan después formando la cápsula interna. Y pues finalmente tenemos lo que son las fibras de asociación, que pues estas son las axones que conectan las distintas zonas dentro de un mismo hemisferio. Ok, pues a continuación presento lo que son las áreas de Brodmann. Pues Brodmann en 1878 realizó un mapeo histológico de la corteza cerebral y pues esto lo dividió de acuerdo a la citoarquitectura en 52 áreas diferentes. Cada área tiene una citoarquitectura o distribución neuronal característica. La corteza somatosensitiva primaria, que en este caso es las áreas de Brodmann 1, 2 y 3, se localizan en el giro postcentral, en su extensión medial, en el lóbulo paracentral. Este se denomina también área somestésica o área de la sensibilidad general. Y pues bueno, se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Su estimulación provoca comezón, entumecimiento y movimientos sin haber desplazamiento real. Los daños a esta área producirán confusiones en la percepción táctil del individuo, así por ejemplo pueden ser temperatura, presión, dolor, tacto. También pueden recibir las proyecciones del núcleo ventral posterior del tálamo ordenadas somatotópicamente, conformando el homúnculo sensitivo. Y pues también la representación tiene diferencia del tamaño, siendo más grande para la cara, la lengua y la mano. De igual forma, en esta área tenemos el área sensitiva secundaria, que en este caso serían pues las áreas de Brodmann 5 y 7. Esta se denomina también área psicosomestésica. Bueno, esta es un área de asociación ubicada dentro del giro postcentral, es decir, en pleno lóbulo parietal. Es esencial para el área somestésica primaria, que también tiene una organización somatotópica respecto a las modalidades del tacto, sentido, de posición, presión y dolor. Bueno, su mayor función corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los estímulos visuales, y pues lesiones en esta área pues pueden causar daños reversibles,
como ataxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Y bueno, la información somatosensorial es procesada luego en áreas de giro supramarginales. Asimismo, también tenemos el área sensitiva terciaria, que es el área de Brodmann 40. En esta área pues se produce la integración de la información, lo que permite la percepción de la forma, textura, tamaño y la identificación de un objeto al tocarlo con las manos. Estas áreas tienen abundantes y desarrolladas conexiones recíprocas con el pulvinar del tálamo. Y bueno, las lesiones de esta área producen agnosia táctil y bueno, junto con el área 39 representa el área del esquema corporal, que lesiones en esta área hacen que el enfermo no reconozca partes del cuerpo como propias. Bueno, continuamos con pues el lóbulo frontal, que pues las áreas asociadas con este lóbulo pues son la corteza motora primaria, que es el área 4 de Brodmann. Pues esta se localiza en el giro precentral. Es un área de proyección que controla la motricidad voluntaria del lado contralateral del cuerpo. Su estimulación provoca movimientos contralaterales discretos y limitados a una sola articulación o músculo. Digamos que ella inicia el movimiento de manera burda para ser luego refinado si es necesario por otras estructuras cerebrales. Participa en la iniciación de los movimientos voluntarios, siendo muy destacada la acción y control que ejerce sobre los músculos distales de las extremidades contralaterales. Simultáneamente la corteza motora pues suplementaria tiene una importante función en la programación de patrones de secuencias de movimientos que comprometen a todo el organismo. La estimulación electrónica directa pues produce movimientos de los músculos esqueléticos. El área dedicada a cada región mencionada es proporcional a la delicadeza del control fino del movimiento realizado por cada parte del cuerpo. Las lesiones de la corteza motora primaria pues producen marcada paresía contralateral, flacidez, reflejos tendinosos exagerados y signos de Babinski positivo. Sus lesiones además pueden causar movimientos espásticos y dificultosos, como la epilepsia jacksoniana, y su destrucción o daños muy severos pueden ocasionar hasta parálisis en los miembros afectados. También se encuentra lo que es el área premotora, que en este caso es el área 6 de Brodmann, que esta se denomina también como área motora suplementaria o área motora extrapiramidal. Bueno, esta controla los movimientos asociados que acompañan en los movimientos voluntarios. Esta área da las ganas de ejecutar un movimiento. Bueno, su función es la de organizar los movimientos que se originaron o aquellos donde intervendrán los estímulos visuales, táctiles o auditivos. Sus lesiones o daños pues producirán apraxia, que pues es dificultad para ejercer movimientos diestros, secuenciales y complejos, tales como caminar. Otras áreas de Brodmann que también están relacionadas con la corteza prefrontal es la 9, 10, 11 y 12, que en estas áreas pues está muy desarrollada en el hombre y se relaciona en general con los procesos mentales superiores, pensamientos tales como el juicio, la voluntad y el razonamiento. Tienen extensas conexiones recíprocas con el núcleo
dorsomediano del tálamo y con otras áreas corticales del sistema límbico e hipotálamo. Bueno, daños en esta área puede ocasionar incapacidad en la toma de decisiones o efectos similares a los del retraso mental. La lesión bilateral de esta área produce cambios permanentes en la personalidad del individuo. Finalmente, también en esta área, igual cabe mencionar que pues también comparte otros lóbulos, que es lo que es el área límbica, con las áreas de Brodmann que son en la 23, 24, 29, 30, 35 y 28, que pues bueno, tiene un giro de cángulo, el istmo del giro del cángulo y el giro para hipocampal. Bueno, este presenta estrategias del comportamiento relacionado con los instintos y las emociones y comprende una serie de estructuras de la corteza cerebral que rodea el hilio del hemisferio, es decir, que rodea, entre otras estructuras, el cuerpo calloso. Estas estructuras forman parte del sistema límbico, que todos estos corresponden a una corteza antigua que pues bueno es mesocórtex, es decir, es una mezcla córtex de con isocórtex y está controlado por centros superiores. Bueno, otra relación que tiene las áreas de Brodmann con los lóbulos es también del lóbulo temporal, que pues en este caso tiene las áreas de lenguaje, que es el área 44 y 45 de Brodmann, y pues esta se denomina área de Broca, y sus funciones son las de comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Pues bueno, los daños de esta área pueden producir varios tipos de afasias y que son dificultades e imposibilidades para entender el lenguaje o incluso emitirlo. A pesar de que nuestros sentidos, tanto de la visión como de la audición, están intactos, cabe destacar que la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho. De igual forma, pues le prosigue el área de Wernicke, que pues estas son las áreas 22, 39 y 40 de Brodmann, que pues en esta región de la corteza asociativa auditiva en el lóbulo temporal izquierda de los humanos, y pues esta se conecta con el área de Broca por medio de fascículos longitudinal superior. Em, em, es importante para comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. La afasia de Wernicke, que es provocada por un daño en esta área, da como resultado un discurso fluido, pero carente de significado. Pues bueno, también en esta área también se puede relacionar lo que es la corteza auditiva primaria, que pues es el área 41 y 42 de Brodmann, y esta se localiza en los giros transversales de la corteza temporal. Em, pues bueno, en esta área terminan la radiación auditiva proveniente del núcleo geniculado medial del tálamo, la que está tonotópicamente organizada. En esta área los tonos graves están representados lateralmente de la corteza, mientras que los tonos
agudos están representados en la zona medial. La función de esta área es detectar los cambios de frecuencias y de localización de la fuente sonora. Luego, la función se dirige al área auditiva secundaria y pues bueno, la estimulación de esta área produce sensaciones auditivas burdas como susurros, zumbidos o golpeteos, y pues las lesiones pueden pues producir dificultad en la ubicación del sonido en el espacio y pérdida de la audición. Otra área que posteriormente le sigue es el área sensitiva auditiva secundaria o área psicoauditiva, que esta es el área 22 y 42 de Brodmann. En esta se relaciona la comprensión del lenguaje oral. También pues se sigue procesando la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Luego la información pasa a una área asociativa superior, que es el área 22, y la que es fundamentalmente para interpretar los sonidos asociados con la comprensión del lenguaje hablado. Y pues bueno, una lesión en esta área hace que el paciente escuche sin dificultad una conversación, pero no entiende lo que ella dice. Esta es una afasia auditiva receptiva. Y por último, en las relaciones pues con los lóbulos, en este caso occipital, tenemos la corteza visual primaria, que es el área 17 de Brodmann, que corresponde al giro calcarino de la corteza. Esta área tiene una organización histológica muy semejante a la retina o membrana sensorial del ojo. Esta recibe la radiación óptica del núcleo geniculado lateral del tálamo. Y pues bueno, la función principal de esta área es fusionar la información que viene de ambos ojos, visión binocular se le podría llamar, y analizar la información respecto a la orientación de los estímulos en el campo visual. Bueno, en esta área existen neuronas detectoras de ioneas rectas con cierta orientación en el espacio. Bueno, la lesión de esta área, del área 17, produce ceguera completa de una zona del campo visual cuya extensión dependerá del tamaño del área lesionada. En ese caso, pues puede ser hemanopsia homónima, que es cuando se produce la pérdida de la visión en la mitad contralateral del campo visual. Y pues la cuadrantonostopsia, que es cuando se produce pérdida de solo un cuarto del campo de la visión. Su estimulación pues ocasiona alucinaciones visuales a manera de destellos brillantes. Y finalmente en esta área pues tenemos la corteza visual secundaria o área psicovisual, que pues son las áreas 18 y 19 de Brodmann, que pues corresponden a las áreas además pues son áreas de asociación como el giro angular, corteza del lóbulo temporal, que es el área 20 y 21, que analizan aspectos más complejos de la información. Al igual que la corteza visual primaria, se organiza a nivel retinotópico. Y pues bueno, su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas.
Sus daños producen efectos variados e incluye desde incapacidad para reconocer rostros familiares, que es la prosopagnosia, hasta la pérdida del color en ciertas partes del campo de la visión. Y pues bueno, la lesión del giro angular del hemisferio dominante produce que el individuo pues tenga la incapacidad para comprender los símbolos y expresarse a través de ellos. Esta área realmente pues es fundamental para la comprensión de una imagen visual. Otras áreas que podemos encontrar pues son la corteza olfatoria primaria, que pues esta se localiza en la punta del lóbulo temporal, cerca del renincéfalo, y pues tiene estrecha relación con el sistema límbico. Bueno, las lesiones por esta área sería por irritación y producen alucinaciones olfatorias generalmente desagradables. Y pues bueno, la corteza del polo temporal ha sido llamada corteza psíquica por el hecho de que al estimularla experimentalmente se evoca recuerdos. Esto lo relaciona con experiencias vividas anteriormente. También pues un ejemplo de ello podría ser que pueden obtener recuerdos de objetos que se han visto o de música que se haya escuchado. También se puede obtener alucinaciones visuales y auditivas o ilusiones similares a lo visto, sentido u oído en la experiencia cotidiana. Y pues otra área que también encontramos es el área del gusto, que es el área 43 con la corteza vestibular. Y pues al parecer la encontramos en la porción posterior de la ínsula o isla de Rey. Y pues sus funciones parecen incluir en mayor medida las sensaciones del equilibrio.